Hola chicos, espero se encuentren bastante bien. Bienvenidos una vez más a otra clase de música. Es un placer para mí tener la oportunidad de presentar esta tercera clase con ustedes. Quiero agradecerles a ustedes y a sus padres, hermanos, representantes que estuvieron apoyándoles en todo lo que fue el deber de la semana pasada. Felicitaciones porque fue una gran labor y una tarea bastante dinámica, sé que les gustó y espero hayan disfrutado al momento de hacerla. A los que no, quiero pedirles que por favor, que no cumplieron, que puedan con esta actividad nueva que vamos a realizar, puedan cumplirla. Recuerden que es para crecimiento musical de cada uno de ustedes y hablándole a ustedes, a los papitos, es crecimiento pues musical y avance, desarrollo en lo que es la cátedra, la materia de música. En la clase pasada estuvimos viendo lo que fue el pulso. Aprendimos a cómo las canciones, las obras musicales, las orquestas también, por supuesto, porque escuchamos a una orquesta, varían con diferencia lo que es el tempo a la hora de marcar un pulso, a la hora de sentir un tiempo, a la hora de sentir un ritmo. Hicimos el intento mientras estaban reproduciéndose los diferentes videos y partes musicales de seguir el ritmo y de sentir cómo aumentaba o disminuía la velocidad del tempo. En esta clase nosotros vamos a aprender todo lo que tiene que ver con el mundo sinfónico, con el mundo de las orquestas. Vamos a aprender cómo esta estructura ha cambiado la vida de muchas personas, de países, de culturas, de creencias. No solamente esto, sino que también han hecho cambios drásticos en un continente o en cualquier otro. Específicamente hablaremos de dónde nace y dónde se estructura y evoluciona las orquestas musicales, que es en el continente de Europa. Miren qué influencia tan grande tiene la música que puede cambiar tanto personas, pensamientos, religiones, credos. Ha sido un boom increíble lo que tiene que ver con el sistema de orquestas. En este momento voy a hacer un pequeño recuento de forma general cómo fueron conformadas las orquestas desde sus inicios hasta la actualidad. Vamos juntos a verlo. Bien, desde los inicios siempre se encontró la necesidad de hacer música de alguna u otra forma. Nuestros antepasados, como los griegos, los romanos, se enfocaron en realizar instrumentos improvisados de caña, de dulzainas, de huesos. Incluso empezaron a experimentar con lo que eran las cuerdas, con metales. Así fue evolucionando cada uno de los instrumentos. A medida que pasaban los siglos, como lo vemos acá en el Renacimiento, se empezó a presentar una forma un poco más sólida de lo que es o lo que era los instrumentos parecidos a una orquesta. En este tiempo los escritores para nada sabían específicamente para qué escribían. Fue este señor Monteverdi, un italiano, quien tuvo un poco más de idea clara a la hora de realizar sus arreglos musicales, donde dijo: quiero tantos instrumentos, en este caso 2 violas, contrabajo, violines, flauta de piccolo, oboe. Ahí había una variación entre cuerdas, metales, cuerdas pulsadas, viento metales, viento madera. A medida que avanzaba el siglo, podemos ver que la orquesta empezaba a tomar un poco más de forma, donde cada quien se esforzaba por conocer el registro musical del instrumento. Pasamos a la época más influyente de la música clásica, que es el barroco, donde compositores grandes como Johann Sebastian Bach ya tenían una idea más clara de qué usar dentro de la instrumentación de la orquesta y cómo conformarla. Como le vemos acá, todos estos instrumentos que estaban de cuerda mencionados en la imagen eran dirigidos principalmente por el clavicordo o por el clave. Este señor que está acá se caracterizaba por tocar y dirigir con un bastón en la mano llamado Luigi. Él, quien curiosamente, luego de dar aportes maravillosos para lo que fue la orquesta, murió por enterrarse el bastón que usaba al dirigir la orquesta en el pie. Una infección severa y no pudo curarse.
La orquesta del barroco, una vez que estos personajes participaron y aportaron con valiosos artículos a lo que era la orquesta, se empezó a enriquecer un poco más anteriormente con todo lo que vemos que eran las cuerdas, violas, violines, violonchelos, contrabajos, y a esto empezó a anexarse una instrumentación de madera con un poco más de participación en las obras musicales, como eran los oboes, flauta traversa, fagot. Ninguno de estos instrumentos de madera superaban en par a los violines ni a las demás cuerdas. A medida que iba avanzando, empezó a tomar un poco más de forma cada una de las orquestas en Europa, y es lo que estamos viendo a continuación. Esto es la conformación actual de cada una de ellas. Luego de avanzamos del barroco, avanzamos al clasicismo, donde grandes compositores como Mozart, Haydn, empezaron a hacer más sustentable lo que era la conformación de la orquesta, donde hubo participaciones no solo de cuerdas bajas, sino que se anexaron instrumentos de metal, como los podemos ver acá en la parte de atrás, e instrumentos de viento madera con un mínimo de 5 hasta 8 flautas, 2-3 oboes, 4 o 5 clarinetes. Este instrumento, el clarinete, empezó a tener más participación cuando Beethoven, una vez que lo descubre, lo conoce, empieza a darle solos de madera, solos de la sección de madera, para darle más importancia por su sonido dulce, por su facilidad de agudos y graves. En este periodo es cuando estos grandes compositores desplazan a los instrumentos como era el piano, como era el clave, y empiezan ellos mismos a dirigir con un papel enrollado en la mano. Esto fue el inicio de lo que es la famosa batuta del director. Fue Mendelssohn quien instituyó el sistema actual de orquestas, en el cual se conforma por vientos metales, viento madera, cuerdas bajas, arpas, percusión, y dependiendo los experimentos que ellos querían realizar en sus obras musicales, anexaban instrumentos como el saxofón, como el pícolo, instrumentos nuevos, la tuba. Son instrumentos que ellos podían anexar o quitar de acuerdo a cada una de las obras que querían transmitirle al público, que tenían que transmitir a través de sus obras musicales. Aquí empezamos a ver un poco más complejas lo que son las distintas partes de la conformación de los vientos metales, como fue la tuba wagneriana, que fue un instrumento creado por el propio Wagner para debutar en sus obras musicales. En el siglo XX, ya en el siglo XX empezó a crearse un movimiento reformatorio de las orquestas, donde se había avanzado una gran capacidad, una gran variedad de obras musicales, donde empiezan a participar maravillosos directores, como lo estamos viendo acá, muy famosos a nivel mundial, que han dado sentido a la orquesta y un punto de importancia en cada uno de los sitios donde ella se estudia, se ejecuta. Así vemos la conformación actual de la orquesta, cómo quedó desde sus inicios hasta la actualidad. Vemos las secciones, que es lo más importante que debemos nosotros comprender. Las secciones que vamos a mencionar más adelante ustedes en cada una de la actividad que vamos a realizar. Bien, queridos chicos, esto es lo que significa la conformación de las orquestas. Desde sus inicios, de una forma superficial, de una forma general, estamos viendo lo que fue cuando inició, cómo fue su proceso durante cada uno de los siglos, las etapas y las eras que le tocó enfrentar, los directores que a su vez influyeron en cada uno de su desarrollo para que ella fuera tomando un poco más de forma. Esto es lo que son las orquestas. Ahora quiero explicar la actividad. Entonces, una actividad en la cual me van a realizar un informe donde ustedes especifiquen las secciones que conforman la orquesta. Esto es lo único que van a hacer, un informe donde ustedes especifiquen cada una de las secciones que conforman la orquesta y cuáles son los instrumentos que conforman a su vez estas secciones. Voy a dar un solo ejemplo por si acaso no me expliqué bien. Hay diferentes secciones de instrumentos en las orquestas y a su vez estos instrumentos conforman las secciones. Un ejemplo de ella es los vientos metales.
Los vientometales son instrumentos, como su nombre lo indica, que son instrumentos hechos de metal y que a su vez son accionados o funcionan por la circulación del aire a través de ellos. Entonces, estos se llaman los instrumentos de viento metal. Es un ejemplo. Ustedes simplemente van a ubicar, van a investigar cuáles son estos instrumentos. Van a investigar cuáles son estas secciones. ¿Cómo funcionan estos instrumentos? De manera sencilla, no tiene que ser nada complejo. Lo que quiero es que comprendan cuál es la integración actual de las orquestas. Repito, cuáles son las secciones, qué instrumentos conforman las secciones y cómo van ellos ubicados en cada una de las formaciones de las orquestas. Chicos, esta ha sido toda la clase por hoy. Espero les haya gustado, que haya quedado en su mente un recuerdo y sobre todo la información de lo que es el maravilloso mundo de las orquestas. Ha sido un placer para mí estar con ustedes. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao. Gracias.